Bien, estamos de vuelta, seguimos en Noticias Express. La Fiscalía está investigando eventuales pagos a funcionarios de Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero tras la filtración de un audio donde el tema es abordado por el abogado Luis Hermosilla. Hay una agenda de seguridad también de la que queremos abordar esta mañana. Estamos con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, buenos días. Senador, bueno, vamos a hablar del tema de seguridad, por supuesto, de un tema bien importante. Usted lo ha abordado ya, pero queremos compartir con el hecho que está más fresco, noticioso, que tiene que ver con la filtración de este audio que hace CIPER Chile, que involucra al abogado Luis Hermosilla. ¿Qué le parece esto, senador? Una vergüenza, un escándalo. Espero que se persiga no solo a los funcionarios corruptos, sino a los que corrompieron, digamos. A todos los que han participado en esto me parece que es una vergüenza, porque eso atenta contra las instituciones. Fíjate que yo siempre he tenido una tesis que partió de una cosa muy simple. ¿Cuál? Que cuando yo fui alcalde, aprendí que cuando tú das un exceso de poder y autonomía a un funcionario X, por ejemplo, que era un inspector, muchas veces si no había una autofiscalización de alguna institución interna, esto se transformaba en corrupción. Y por eso que siempre que alguien habla, dice, mira, lo que tenemos que hacer nosotros es que la Contraloría tome esto, que Impuestos Internos tome esto. Claro, hay que darle mucha fuerza a la Contraloría, hay que darle mucha fuerza al Impuesto Interno, pero tiene que haber un mecanismo también de control a esas instituciones. Dentro del servicio, por ejemplo. O externos. Ajá. ¿Por qué? Porque resulta que si no, lo que tienes que ir tú es tratar de corromper a ese funcionario. Entonces, si pueden corromper a una persona de impuestos internos, si pueden corromper a una persona del CMF, ¿por qué no pueden corromper a una persona de la Contraloría? Bueno, la forma de proteger las instituciones son primero, yo diría con sanciones drásticas, pero drásticas. Ojalá cárcel. O sea, bueno, sí, la claro. Nueva ley de delitos económicos contempla eso, ¿no? Sí, claro, pero además de eso, que existan mecanismos o instituciones de controles, como cuando uno ve en las películas, de las películas americanas, que los mismos policías, a quien le temían más, era a control interno. Control interno, que era, sí. bueno, eso tiene que existir. Bueno, y aquí claramente no existió. Aparte, el reportaje y el audio lo que da cuenta es de la construcción de una estrategia legal que no sería nueva tampoco, porque lo que uno escucha en ese audio del empresario Daniel Sauer y también de su otra abogada, Leonarda Villalobos, es que ya se habían realizado pagos por mucho tiempo, con un asunto bien enquistado, digamos, dentro del servicio. Sí. Mira, esto se da en todas las instituciones. Fíjate que yo justamente conversaba y pedí una reunión en la Fiscalía, porque yo fui perseguido por la Fiscalía. O sea, yo cuando a mí me acusaron en un juicio, yo cuando hablaba con el fiscal sabía que estaba hablando con una muralla. No me creía. Pero y resulta que ese fiscal de repente ahora que está en el civil aparece trabajando en la Florida, por ejemplo. Y las denuncias que yo tenía es que había una red absoluta que partía de la Florida, de Pirque, la Florida, y llegaba a la Fiscalía. Y por eso que a mí me estaban reventando, porque era toda una red, digamos. Además habían abogados contratados como asesores de la municipalidad, el cual se les pagaba. Lo mismo en una escala menor. Entonces, de alguna manera, tenemos que desarticular esto y tener, yo diría, sanciones mucho más graves para los funcionarios y para los que corrompen. ¿Qué daño genera esto a la democracia, cree usted? Inmenso, pues. A la democracia, y para qué decir al rubro de los abogados penalistas. Po. También, estamos hablando de uno de los abogados más destacados de nuestro país, Luis Hermosilla, con redes transversales. A diputado ha estado en todas, digamos. Bueno, a mí siempre me extrañó que... ¿Qué cosa? Me extrañó que una persona que defiende de Chincola Jote me extraña. Yo por lo menos si fuera abogado selecciono ciertas cosas. O sea, no es a cualquiera ni cualquier caso. Claro, porque él tiene vínculos en todos los sectores políticos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Sí. Es un hombre, además, reconocido como un hombre muy, muy influyente y muy poderoso también. Fíjate que todo esto que está pasando hoy día es para hacer un análisis. Mira, esto es una opinión muy personal, pero Chile está hoy día como país llegando al borde de un precipicio. O nos ponemos las pilas y solucionamos este problema en forma integral, o nos caemos al tacho. ¿Por qué ese no? ¿A qué se refiere? Pero mira lo que está pasando con los secuestros. O sea, aquí hay una cosa que nadie se atreve a decir. Nosotros tuvimos una importación no tradicional. Aquí se llenó de migrantes, de los cuales muchos venían a trabajar, y algunos delincuentes. Y aquí hay un tema político que no se ha querido enfrentar. Fíjate que las mismas autoridades que están hoy día, cuando tú hablabas de un inmigrante ilegal, no, eso está contra los derechos humanos, son irregulares. Entonces hoy día el gobierno hizo algo bien, que es un catastro, en que toda la gente, ¿no es cierto?, se vaya a inscribir a impuestos internos, a la PDI, claro, para tener
los registros biométricos, etcétera, ¿ya? Pero los delincuentes no van, pues se pasarían de pajarones. Entonces, aquí esto se transformó en un tema gravísimo y político. Y por eso ojalá el presidente de la República tome carta en el asunto. ¿A qué se refiere? Mira, aquí tenemos problemas serios con bandas colombianas. Lo que está comprobado en el caso de los secuestros es que la mayoría, por no decir el 90%, son dirigidas por extranjeros. ¿Ok? Ya. Nosotros no tenemos ninguna relación política oficial de presidente a presidente para ver este problema, que es el que está matando a Chile, entre el presidente Boric y el presidente Maduro. Los dos del mismo sector, amigos, etcétera. El presidente Boric también tiene muy buena relación con el presidente Petros. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hoy día tenemos un problema político, ¿sabes por qué? Porque los venezolanos no reciben a los venezolanos. No tenemos cómo mandarlos. Nosotros podemos tomar un avión si queremos, pero ese avión no puede aterrizar, no tiene permiso. No. Pero recientemente retomamos ciertas relaciones también más profundas con el nombramiento de Jaime Gamuri como embajador, por ejemplo. Bueno, en pero Venezuela, aquí este es un tema que el presidente tiene que ponerse las pilas, po. Si esto nosotros no vivimos de los panamericanos, po. O sea, hoy día, a ver, primero para que la gente sepa lo que vieron o que han visto en la televisión de los secuestros, si es que la punta de un iceberg. La cantidad de secuestros que hay es inmensa. ¿Usted cree que hay una cifra negra? Pero inmensa. 10 veces lo que sabe y 20 veces también. ¿Y por qué cree eso? ¿Por qué así? Yo soy senador, pues se lo estoy diciendo. Existe una tremenda cifra negra. Yo participo en el tema de seguridad y estamos desesperados. Por ejemplo, ¿por qué no se quiere intervenir de una vez por todas Gendarmería? Y que se transforme en una institución no deliberante, que se mate la corrupción que hay adentro. Fíjense lo siguiente. Todos discuten y dicen, vamos a tener un sistema para bloquear las señales de teléfono en las cárceles, ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué vamos a hacer eso si los celulares están prohibidos en las cárceles? ¿Cómo entran? ¿Sí? Entonces, ¿no será que hay corrupción dentro de algún grado bastante importante en Gendarmería? Yo tengo datos concretos, por ejemplo. Un fiscal me informa y me dice, mire, senador, nosotros detectamos un gendarme que está con el crimen organizado. Denuncia, dado de baja, impecable. Listo. Un año después, reintegrado a Gendarmería porque la asociación de esa cárcel exigió que lo reintegraran. Y hoy día el gendarme está trabajando en Gendarmería, un tipo que estaba absolutamente aliado con el crimen organizado. La PDI reconoce que hay más de 800 bandas que funcionan desde la playa. ¿Qué es lo que es la playa? La cárcel. Perdóname, el chilenismo, esta es la cueca en pelota. O el presidente de la República se pone las pilas, porque esto que estamos viendo con este abogado... Respecto al tema de seguridad, de todas maneras se ha ido avanzando en una agenda en materia de seguridad, se han sacado proyectos que han fortalecido Carabineros, por ejemplo, ahora se estrenó un nuevo equipo contra el crimen organizado y homicidio, más de 200 personas integrando ese equipo, liderados por la Fiscalía. ¿No ha habido avance en ese sentido? Mira, por ejemplo, Carabineros, que ha sido denostado por este gobierno, siempre ha sido denostado y cuando eran candidatos, demostró en el caso de Rancagua que tiene un equipo extraordinario. Pero es de este porte, pues. Pero, por ejemplo, la PDI tiene lo mismo, pero no conversan. La Fiscalía tiene otro, no conversan. ¿Y dónde está Gendarmería? Que son los que trabajan con los presos y con los delincuentes. No está, no existe. Entonces, aquí o hacemos una estrategia general y reconocemos que tenemos un problema grave de migración ilegal, que vamos a tener que ayudar a los que vienen a trabajar, pero reventar a los que vienen a delinquir. Fíjense lo siguiente, todos algunos dicen ignorantemente, echemos a todos y hay que echar a todos los migrantes. ¿Cómo los puede echar si no los reciben? Podrías mandarlos en aviones comerciales. Los aviones comerciales aceptan solo 2. Cada uno de esos 2 delincuentes que tú expulsas va con 2 PDI. O sea, son 6 pasajes. $20.000 cada echado. Cuesta una fortuna. ¿Cuándo va a terminar? Entonces, ¿la solución es? Política, pues. Que el presidente Boric se ponga las pilas y hable con Petros. Hay una solución que yo la planteé como parlamentario andino que puede ser. Si Petros nos autoriza, y que estaban abiertos en el gobierno de ellos, es que los aviones chilenos, con los expulsados venezolanos, lleguen a Cúcuta. Famoso Cúcuta en la metida de pata que hizo Piñera. Tú aterrizas en Cúcuta y estás a 10 minutos en bus de Venezuela. ¿Y pues por qué? Porque nosotros podríamos expulsar a los colombianos en Tacna, por ejemplo. Y los peruanos están obligados a recibir a los colombianos. ¿Por qué? Porque Perú es parte de la CAN, Comunidad Andina de Naciones. Colombia también, Ecuador también, Bolivia también, Perú también. Por lo tanto, tienen pase libre. Pero los venezolanos no son socios. Como no son socios,
no los dejan entrar al Perú, no los dejan entrar a Argentina, no los dejan entrar a Bolivia. Están encerrados en Chile. Bueno, por lo tanto hay que abordar este tema a nivel regional, es lo que plantea usted. Y a nivel presidencial, este país está a punto de irse al tacho, y si el presidente Boric no se pone las pilas y él se preocupa de hablar con el presidente Petros para buscar una solución, y con Maduro, esto no tiene solución. ¿Y cómo evaluó usted la reacción que ha tenido el gobierno entonces a propósito de estos casos de secuestro? Nada, pues si están No, pero el tema de secuestro. Bueno, ellos han trabajado, el subsecretario Monsalve se ha sacado la mugre en esto, pero aquí hay que hacer una reforma grande, partiendo por Gendarmería. Si yo no sé por qué no quieren hacer cárceles, por qué no quieren copiar lo que hicieron los europeos. Si yo llamo al gobierno, si no descubran la pólvora. Los italianos combatieron el crimen organizado, lo saben. Hay un experto que se llama Cristian Alvear, el ex jefe de Gendarmería, que hizo un estudio de esto. Primero, ¿cómo se construyen cárceles en un año y medio? Se pueden construir. Hay varios países en el mundo que lo hacen. Segundo, que exista una ley especial para que el gobierno durante un plazo pueda construir las cárceles que se necesitan para aislar al crimen organizado. Les cuento una talla. Resulta que aquí al lado de este canal está la cárcel de máxima seguridad. Sí, claro. Donde están los del Tren de Aragua, ¿no es cierto? Los Tren de Aragua estaban en una cárcel que también está aquí al lado, que se llama Santiago 1. Sí. Estaban los presos, ¿no es cierto? Santiago 1 tiene secciones de baja peligrosidad, de media peligrosidad y de alta peligrosidad. Cuando fueron a buscar a los del Tren de Aragua para llevarlos a la cárcel de máxima seguridad, ¿dónde creen ustedes que alojaban? No lo sé. En la de baja seguridad. ¿Por qué? Por corrupción, pues. ¿Cómo se te ocurre que el Tren de Aragua tiene que estar detenido con los primerizos? Bueno, ¿por qué no le ponen coto a eso? ¿Por qué le tienen miedo a los sindicatos? Si aquí los derechos humanos que importa hoy día son los de los ciudadanos, que no pueden ir a comprar pan porque los matan, o porque tenían unos pesitos y porque te secuestran. Y ojo, ¿por qué hay una cifra tan grande? Porque los secuestrados no se atreven a hablar. Bien. ¿Por qué? Porque son extorsionados y porque tienen a toda la familia metida. Entonces dicen, Sí, claro. ¿por qué me voy a inmolar yo? Voy a denunciar si después matan a mi hijo. Senador Osandón, gracias por haber venido esta mañana al estudio. Muchas gracias. Muy amable.